Hola amigos, buenos días. Una pregunta muy frecuente que os hacéis toda persona que tenéis un perro, especialmente si es la primera vez que lo tenéis, es ¿qué cantidad de alimento necesita comer mi perro al día? Pues en este vídeo os voy a explicar lo que es la norma general de la alimentación en cuanto a la cantidad. Luego incidiremos sobre la cantidad de alimento que necesitará un perro en función de su peso y de su raza, y las excepciones, porque como todo en esta vida hay excepciones, toda norma tiene sus excepciones, pues también las contaremos en este vídeo, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y para adentro. Hay una norma general, pero general, en la alimentación de los perros que nos dice que un perro necesita comer diariamente una cantidad de alimento que suponga entre el 2 y el 2,5% de su peso. Todo lo que sea por exceso, aunque hay excepciones, no es positivo, y todo lo que esté por debajo tampoco. Por ejemplo, si un perro pesa 20 kilos, un perro de tamaño mediano tirando un poquitín grande, va a ser un perro que en su fase adulta, en su fase ya de madurez, pues necesite comer diariamente medio kilo de alimento, de comida, pura y dura. Y lo dicho, habrán excepciones que donde nos podremos pasar esta cantidad y no van a haber excepciones, sino que va a ser un problema si come mucho menos que esta cantidad, ¿de acuerdo? En las razas de perros toy, los perros más chiquitines, estos que pesan de 2 a 3 kilos, debemos tener presente que la cantidad de alimento que debe comer diariamente debe oscilar entre los 50 y 90 gramos de pienso o croqueta. Por lo general, los machos comen siempre un 5 o un 10% más y las hembras va a ser un 5 o un 10% menos de esta cantidad. Eso está dentro de los rangos de lo que se considera como habitual. Para las razas de tamaño pequeño, es decir, por las que están un poco por encima de los toy que os he comentado antes, perros que estén entre los 3 y los 10 kilos de peso, pues para estas razas lo recomendable para un perro de edad mediana es que diariamente coman de pienso o croqueta pues entre 90 y máximo 190 gramos. Ahí estaría el margen en lo que os tenéis que mover. 90 para los más pequeños y los 190 para los más cercanos a los 10 kilos. Para ya los perros de raza mediana, es decir, aquellos que están entre los 10 y los 20 kilos de peso, la cantidad de alimento que debe comer diariamente un animal de este tipo va a estar entre los 190 y los 310 gramos de pienso o de croqueta. Si ya vuestro perro es de una raza de tamaño grande, es decir, que es un perro que está entre los 20 y los 40 kilos, pues ya nos tendremos que mover entre los 500 y los casi 600 gramos, 590, 595 gramos de comida diaria, de pienso, croqueta o lo que sea. Y os digo, con la variación, las hembras tienden a comer siempre un poquito menos y los machos un poco más. Pero bueno, es un poco una orientación que tiene que estar en ese baremo. Y ya para los perros de razas gigantes, la cantidad de alimento oscilará siempre entre los 590 y máximo unos 800 y un poquitín gramos diarios de comida. Es decir, comerse un kilo casi de comida, pues no es moco de pavo, ¿no? ¿Y qué excepciones vamos a citar a la norma que os he comentado? Pues hay varias excepciones y son muy importantes tenerlas siempre presente. En primer lugar, si vuestra perra está embarazada y sabéis que lleva ya más de 2 cachorros, o está con una lactación con muchos perritos, con más de 2 o 3, aquí tenéis que olvidaros de la norma y que la perra coma lo que necesite. No restringáis. ¿Por qué? Porque en la gestación es importante que esté muy bien alimentada para llevar a término los embriones, que sean luego perritos fuertes y vigorosos, y en la lactación igual, la demanda que tiene de energía una perra para producir leche es muy elevada. Por lo tanto, nos vamos a saltar en esta circunstancia la norma. Nos la vamos a saltar también en esos perros que tienen una demanda de ejercicio muy elevada. Imaginaos, por ejemplo, un perro galgo, un perro pastor que esté todo el día corriendo por el monte de arriba para abajo recogiendo al rebaño,
perros que se dediquen a hacer deportes por ejemplo, deportes de carreras y demás, pues van a ser perros que van a necesitar una alimentación que se va a sobrepasar casi siempre como mínimo un 20 o un 25% de lo habitual, como mínimo, y en muchas ocasiones el 50 o más. Otra excepción son los cachorros cuando están en lactación. Un cachorro cuando está en lactación, cuando está entre el mes y los 2 meses, que ya, aunque esté mamando, ya se le pone comida, se le ponen 4 o 6 veces comida al cabo del día para que se vaya acostumbrando. Aquí nunca tenéis que controlar la cantidad, ahí que coma lo que quiera. ¿Por qué? Porque no sabemos el día en que la madre les va a querer dejar de dar leche o los vas a tener que destetar, y nos interesa que ya esté acostumbrado a comer. Es importante acostumbrarlos pues a partir de las 4 semanas o así, a que ponerles un poco de pienso croqueta mojado con agua, blandito, para que lo vayan comiendo y que se acostumbre su dentadura, y que cuando los destetemos no nos den ningún problema de diarrea y demás. Otra excepción son los perros adultos jóvenes, es decir, los perros a partir de los 6-8 meses, que ya aparecen, y sobre todo a partir del año, entre el año y medio más o menos, son adultos jóvenes que están quemando muchísima energía, son muy vigorosos, y aquí hay que saltarse la norma. Aquí no se le puede dar las cantidades que os he comentado antes. Casi siempre vais a ir entre un 25 también y un 50% como mínimo de exceso. Otra excepción importante que tenéis que tener en cuenta son los perros mayores, es decir, un perro a partir de los 7-8 años, estas cantidades que hemos comentado anteriormente no van a tener que ser nunca las mismas. Hay que reducir la cantidad, y si come menos no os preocupéis, ir reduciéndole porque quema mucho menos. Y otra excepción importantísima es animales castrados. Los animales castrados tienen muchísima tendencia a engordar. Esto es uno de los pequeños hándicaps que tiene la castración, tanto en perras como en perros. Y entonces, además, van a ser animales con mucha más tendencia al sedentarismo. Y en estos casos no es en absoluto conveniente darles la misma cantidad que tendrían si no estuviesen castrados. Aquí hay que reducir como mínimo un 20% mínimo la cantidad de alimento que os he ido contando en función de la edad. Y ya por último, muy importante, ¿cuántas veces le tengo que dar de comer al perro al día? Pues a esa pregunta os respondo en este vídeo, explicándoos las cantidades de veces que tiene que comer cada perro en función de su raza, de su peso, de su edad, etcétera, etcétera. Lo tenéis completamente detallado en ese vídeo que os he puesto, ¿de acuerdo?